están allí. Luego también pues, ha habido un desgraciado asunto en Getafe, con lo cual, bueno, pues el grupo de Getafe estamos mermados porque se han declarado 3 días de luto oficial y había una concentración a las 12 de la mañana. O sea que, bueno, los hados se nos han puesto en contra porque la verdad es que perderse la exposición de Gregorio, pues así como que le da mucha pena. Bueno, Gregorio Cámara, que es el ponente que nos va a acompañar hoy, es muy difícil de presentar. Perdón. No de perdón, multa de 5 euros por café. ¿Qué queréis que le haya quitado la voz? Digo que es muy difícil de presentar porque tiene un currículum. Yo entré ayer en internet a ver tu currículum, tiene 84 páginas. Con lo cual, pues bueno, es imposible. Bueno, Gregorio es catedrático de la Universidad de Granada, catedrático de Derecho Constitucional, pero en su currículum he visto que tienes muchísima publicación y muchísima investigación y muchísima experiencia en temas educativos también, con lo cual en algún otro momento te vamos a coger para la educación. Hoy le habíamos pedido que nos hablase de federalismo, porque, bueno, hemos comentado en la Comisión de Formación que es un tema que nos interesaba y en el que hay unas ideas muy generales, pero que necesitaríamos ayuda para tener una concreción mayor. Como visteis en la convocatoria, pues decimos, bueno, que enviamos qué es el federalismo, qué modelos de federalismo, qué nos interesa para nuestro país, etc. Eso es lo que le hemos pedido a Gregorio que comparta con nosotros esta mañana. Hoy vamos a terminar a las 12:30 porque él tiene, bueno, es diputado en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista y los diputados pues tienen una agenda muy apretada, sobre todo que se la pueden cambiar de un momento a otro. Así que hoy a las 12:30 tiene que irse, con lo cual no terminaremos a la 1 como otras veces. Gregorio, muchas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias por tu amable palabra, Carmen, por haberme invitado. Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo para reflexionar conjuntamente sobre un tema tan importante y tan en el debate actual como es el federalismo y en concreto la reforma en sentido federal que plantea el Partido Socialista. Yo voy a intentar hacer una exposición muy breve para dejar más tiempo para que podamos hablar, que yo creo que de lo que se trata. Por tanto, voy a dar unas pinceladas muy generales y posteriormente pues espero que en el debate haya ocasión de entrar en más profundidades. Bueno, lo primero que me plantea Carmen es que hable del federalismo en general. Y el federalismo se explica muy fácilmente. Federal significa unir, pero significa unir lo complejo, lo plural. Como decía el profesor Manuel García Pelayo, que fue presidente de nuestro Tribunal Constitucional, un gran constitucionalista, el federalismo supone hacer la síntesis fecunda entre unidad y autonomía, entre igualdad y diferencia. Y en definitiva, es más o menos lo que dicen los grandes especialistas en federalismo. Podría citar a muchos, pero por ejemplo el efecto Anderson, que es muy conocido, donde dice, el cual dice, quiero decir, que el federalismo supone hacer compatibles el autogobierno de calidad con la participación, es decir, con el cogobierno en las instituciones del Estado para llevar a cabo esa tarea. Esto significa que los territorios, no los territorios en sí mismos, obviamente, sino las personas que habitan en esos territorios, tienen la oportunidad también de participar por otra vía, aparte de la personal, en la representación en las instituciones generales del Estado, pues a través de un órgano, normalmente una Cámara, que es el Senado, donde existe una posibilidad de participar para tener en cuenta y articular todos los intereses generales
del propio territorio, de la propia comunidad autónoma o del Estado miembro de un Estado federal si está así configurado en la Constitución. O sea que la idea que yo creo que hay que resaltar del federalismo es que permite unir, pero respetando lo plural, que permite compatibilizar igualdad con diversidad y que permite compatibilizar autogobierno con gobierno compartido. Esa es la idea clara. Desde este punto de vista, el federalismo es una ideología, ciertamente. Es una ideología democrática, pero ojo, no es una ideología partidista, en absoluto, porque no es propia de un partido político en concreto, es transversal. Federalistas lo hay de la derecha y en la izquierda. El federalismo lo que produce es una profundización de la democracia, porque junto a la división del poder que se produce horizontalmente en la organización de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, hay otra división del poder vertical, que es Estado central o federación y Estados miembros o comunidades autónomas, en nuestro caso, que también se reparten el poder, con arreglo a un sistema de competencias que tiene cada uno de estos entes. Y eso genera más democracia, porque hay más control, hay más accountability, hay en definitiva más oportunidades de autogobierno por parte de determinados territorios que se han querido constituir en unidades descentralizadas políticamente. Esta yo creo que es la esencia del federalismo. Pero yo iría todavía más y diría que el federalismo, si lo comparamos tanto históricamente como en la actualidad, resulta que es la forma política más positiva, la forma política más productiva, la forma política más eficaz en democracia, como lo atestigua el número de países que son o están constituidos federalmente. Pensemos en los Estados Unidos, pensemos en Australia, pensemos en Austria, pensemos en Alemania, etc. Es verdad que hay otros países federales que probablemente de federales solo tienen el nombre, pero realmente el núcleo de los grandes países que han crecido más y más se han desarrollado social, política, cultural y económicamente son estados federales. Podría seguir dando razones para apoyar el federalismo, pero yo creo que esto ya dibuja un panorama lo suficientemente claro. Y insisto, tanto históricamente como en la actualidad de manera comparada. El federalismo surgió en los Estados Unidos de América. Este país era antes un modelo confederal. Acordaros de las 13 colonias que fundaron América. Había una confederación donde cada estado era independiente y se ponían de acuerdo en cuestiones muy puntuales en el plano internacional. Pero aquello no funcionaba. Y como no funcionaba, pues hubo un proceso que llevó a la federación, federalización. Como pues con una constitución federal, la Constitución de 1787, que nació, pues surgió pues también de la reflexión de unos padres federalistas que influyeron mucho en la opinión pública a través de los llamados Federalist Papers, Hamilton, Jefferson, Jay, etc. Y entonces eso hizo triunfar el federalismo durante mucho tiempo, hasta la actualidad, en Estados Unidos, y este federalismo, pues de una u otra manera, se ha ido replicando, no de la misma forma, evidentemente, en el mundo, porque en el mundo los países federales son muy diferentes entre sí. Comparten el principio y las técnicas, pero la organización y el alcance y la profundidad federal con la que se organizan y con la que funcionan es realmente muy distinto dependiendo de cada contorno o de cada entorno cultural, político, etc. Y hay diversas clases de federalismo. Hay un federalismo dual, que supone un reparto muy estricto y muy rígido de competencias entre la federación y los Estados miembros. Hay un federalismo cooperativo, que es el federalismo donde esa división es más flexible y donde hay instrumentos que conllevan la colaboración, la cooperación, la participación, a un principio, un criterio llamado de lealtad federal, que permite caminar en una misma dirección con el sustento y el apoyo de esa colaboración y de esa cooperación, que normalmente se trata de países que comparten también un principio social desarrollado de una manera más o menos
profunda, de una manera más o menos amplia. Bueno, en sustancia esto sería el federalismo, visto en términos generales. Nosotros, ¿cómo podemos visualizar ahora el panorama comparado de los sistemas federales? Bueno, se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que la más importante que yo podría decir es que el modelo del federalismo dual se ha superado, porque ya no conviene a la realidad de nuestros días. Esa estricta separación rígida correspondía con el liberalismo, sobre todo del siglo XIX, pero con el advenimiento de la dimensión social del Estado, cada vez más es necesario que haya un planteamiento federal cooperativo. Y esto, por ejemplo, es lo que hoy, digamos, tiene hegemónicamente Estados Unidos, aunque hay elementos de federalismo dual. Esto es lo que tiene Alemania, esto es lo que tiene España, que también, como veremos, es un Estado federal, en cierto modo. Y digamos que ahora tenemos un triunfo en el ámbito internacional comparado de ese modelo, del modelo federal cooperativo. Claro, estoy simplificando mucho, porque si no, podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo, pero yo creo que se me va a perdonar que haga esta simplificación en aras del diálogo. A partir de aquí, ¿España qué es? Habréis oído decir muchas veces que España ya es un Estado federal, y por tanto que más da que se llame Estado autonómico que se llame Estado federal. Y eso es una media verdad. Es una media verdad porque en España, históricamente, ha habido varios intentos de compatibilizar autonomía regional con la unidad del Estado, porque ha habido pues, un reconocimiento de la intrínseca pluralidad que tiene nuestro país y la necesidad de darle cauce a esa diferencia, a esos sentimientos autonomistas. Esto ocurrió, por ejemplo, en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero la tónica general que ha tenido nuestro constitucionalismo histórico ha sido la tónica del federalismo, del uniformismo, donde nos encontramos con un régimen, con un sistema que es simbolizado por la monarquía, que ha sido el eje en torno al cual ha girado prácticamente todas las constituciones de nuestro país, desde la Constitución del 12 hasta la Constitución del 78, con la excepción del 78, la excepción del 31 y el intento de Constitución Federal del año 1873, del fallido proyecto de Constitución Federal de 1873 durante la Primera República. En la Primera República, ¿qué se intentó? En la Primera República se intentó hacer un Estado federal, de cuño federal, tal cual, copiando mucho a Estados Unidos. Entonces, si nos vamos a ese proyecto, vemos que hay muchos elementos, aunque simplificando mucho, bastante parecidos a la Organización Federal Norteamericana. Pero al mismo tiempo no tenía las cosas tan claras y trufaba elementos regionalistas con elementos puramente federales. Pero el proyecto era, en definitiva, aceptable y hubiera podido tener éxito si hubiera tenido la oportunidad la Primera República de que aquello continuara por los cauces políticamente adecuados para que se pudiera consolidarse o aplicar. Pero no fue así. En aquel momento la vida política era extraordinariamente convulsa, la crisis social era abrumadora, había una crisis también de carácter bélico, problemas en Cuba, problemas de guerras carlistas, etc. Y todo eso generaba un clima social y político tan complejo, tan difícil, que finalmente, pues el intento de Pi y Margall por conseguir un proyecto razonable de modelo federal fracasó. Entonces el proyecto que fue redactado por Sagasta, si no recuerdo mal, se vio en la Comisión Constitucional, pero no llegó a ser discutido en el pleno de la Cámara. ¿Por qué? Pues porque esa vida tan convulsa se embocó finalmente. No vamos a entrar en las causas porque sería perdernos por uno por el cuento histórico, pero acabó en la anarquía del cantonalismo. Acordaros que en octubre de aquel año fue el grito de Cartagena, el cantón de Cartagena, y desde ese momento pues todo fue cada vez de mal en peor hasta que en pocos meses se produjo el cambio hacia una solución conservadora que traería después la Constitución de 1876.
Bien, por lo tanto, allí no hubo un modelo que fructificara. Y esto cargó mucho negativamente el concepto de federal, un concepto que para mí en España se dio como lo contrario, como algo disgregador, como consecuencia del radicalismo de los federales más radicales, que fueron los que en definitiva triunfaron, entre comillas, los triunfaron para cargarse el modelo del proyecto federal de 1873, que en sí mismo era moderado y bastante aceptable. ¿Cuándo se produce otra posibilidad de conformar federalmente a España? Y hubo un debate en ese sentido, pues en la Segunda República, con la Constitución de 1931, pero al final se decantaron los constituyentes por un modelo que no era federal, sino regional, un llamado Estado integral que era compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones. Entonces, lo que se hizo fue un Estado políticamente muy descentralizable, en teoría, donde las regiones podían tener sus propios estatutos de autonomía. Y en ese sentido, pues se dibujó un sistema de distribución de competencia y la posibilidad de acceder a la autonomía si se cumplían determinados requisitos. Este modelo influyó en la Constitución italiana, en ese sentido era interesante, y a través de eso pues influyó también en la Constitución de 1978. Pero claro, era un modelo descentralizable, no estaba en la Constitución, no estaba definido con claridad en la Constitución. Dependía del desarrollo que se hiciera, sobre todo por los territorios. De tal manera que, ¿qué es lo que pasó? Pues únicamente con el Estatuto de Núria pues se consiguió que Cataluña tuviera una autonomía definida en el año 1932. Pero todos sabemos lo que ocurrió, la vida tan convulsa que hubo durante la Segunda República y finalmente la sublevación militar ilegítima del general Franco llevó a la guerra civil y bueno, ahí se acabó todo el experimento. Previamente había empezado a funcionar la autonomía en Cataluña, pero con la Revolución de 1934 lo que ocurrió fue, como sabéis, que se suspendió la autonomía y solo se recuperó en el año 36 cuando ganó el Grupo Popular en las nuevas elecciones. Entonces tampoco hubo tiempo para que ni siquiera la autonomía catalana se desarrollara, pero fue la única, porque las demás comunidades estaban elaborando sus estatutos, algunos lo tenían muy avanzado, y al final se llegaron a plebiscitar solamente, aparte del catalán, el de Galicia y el del País Vasco, que se hizo justamente en julio o en junio, si no recuerdo mal, de 1936, es decir, prácticamente unos días antes de la sublevación militar. ¿Qué pasaba con las demás regiones? Pues vamos a ver, había en cola, pues estaba Andalucía, estaba la Comunidad Valenciana, estaba Canarias, etcétera, que tenían su estatuto ya para meterlo en las Cortes y que se elaborara, ¿no? Pero se quedaron fuera porque solamente pudieron plebiscitarlo estos tres. Entonces, bueno, pues ese sistema tampoco era susceptible de haber proporcionado a todos los españoles un modelo que estuviera en la Constitución y que por tanto tuviera toda la legitimidad que da que el modelo esté contemplado en la Constitución para que tuviera eficacia desde el principio. O sea, era un modelo políticamente descentralizable, pero que lo sería en la medida en que pudiera serlo y con arreglo al paso del tiempo. Y ese ha sido un problema de nuestra organización política. Luego llegamos al año 1978, que todos conocemos, a lo que se hizo algo muy parecido. En el tema territorial, lo que se estableció fue un modelo políticamente descentralizable. Pero, es decir, lo que se abrió fue un proceso autonómico. Pero en la Constitución no se dice que haya un Estado autonómico, ni siquiera. Es una frase, es una denominación que ha sido acuñada por la doctrina académica, pero no está en la Constitución. Lo que se dice en la Constitución es establecer en el artículo 2 el principio de unidad de España y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Por tanto, el principio está contenido como derecho de acceso a la autonomía de manera innominada, sin saber cuáles iban a ser los territorios que se van a constituir como tales, distinguiendo nacionalidades y regiones, pero no sacando consecuencia alguna de esa distinción a lo largo del resto del texto constitucional. Y en el artículo 8 se establecieron los mecanismos procedimentales para que se cumpliera esa posibilidad descentralizadora. Por lo tanto, propiamente hablando, lo que hizo la Constitución del 78 fue
solamente abrir un proceso autonómico. Abrir un proceso autonómico que se podía haber desarrollado de muchas maneras. El profesor Cruz Villalón lo destacó al comienzo de los 80, dijo en un artículo que se llamaba El Estado Autonómico, la curiosidad del jurista persa, algo así era el título. Y se imaginaba a un jurista persa que pretendía enterarse de qué modelo de organización territorial teníamos en España solo leyendo la Constitución, y llegó a la conclusión de que no se enteraría de nada, porque la Constitución había que desarrollarla y dependía del desarrollo que se le diera qué modelo de Estado íbamos a tener. Podría haber habido una descentralización política más o menos amplia para algunas regiones, el resto de descentralización administrativa, o podía haberse desarrollado conforme a un modelo federal, que esto último es lo que ha ocurrido. El proceso autonómico se ha ido desarrollando progresivamente, de manera muy abierta, de manera muy flexible, como si se tratara de un modelo federal, pero no lo es, porque no está el modelo en la Constitución. No lo es. Y claro, si no lo es porque el modelo no está, le faltan cosas. El sistema es legítimo, por supuesto, porque así lo decidieron los constituyentes, pero un modelo claramente definido daría más legitimidad a ese modelo, que es un modelo que se ha desarrollado en la práctica política y a golpe de sentencia del Tribunal Constitucional, que es lo que ha ocurrido. Y entonces, claro, ahora, cuando llega el momento de crisis, se cuestiona por este motivo y por otros, y nos encontramos con un Estado que sí, que se ha desarrollado y ha evolucionado en la órbita del federalismo, con arreglo a muchas técnicas federales, pero que en sí no está concebido como federal, y que presenta muchas incoherencias, muchas inconsistencias, muchos déficits tanto de estructura como de funcionamiento. Y entonces yo podría señalar algunos de esos déficits. Por ejemplo, el Senado. El Senado es un Senado que no sirve como Cámara Territorial, no sirve para nada. Es una especie de duplicado del Congreso de los Diputados, que lo que hace es entorpecer la actividad legislativa más que otra cosa. Bueno, quizás esta expresión sea exagerada, pero para entenderlo, es muy exagerada, pero para entenderlo, valga. Quiero decir que no es necesario que para eso haya otra Cámara de segunda lectura, eso es lo que quiero decir. Y me corrijo a mí mismo. Es verdad que el Senado tiene funciones muy importantes, por ejemplo, lo estamos viendo, el 155 tiene funciones más importantes para la aplicación del 155 que el Congreso de los Diputados. Y cuando se trata de una reforma constitucional, también tiene las mismas funciones que el Congreso de los Diputados. Tiene una Cámara importantísima, pero para el funcionamiento diario de la vida política tiene sus problemas porque ni por la composición, ni por las funciones que cumple, que fundamentalmente son de segunda lectura, ni por la aportación que hace al sistema, pues se podría decir que funciona como una Cámara, como representación territorial, que es lo que dice la Constitución en el artículo 69, que la Cámara de Representación Territorial es el Senado, y no funciona como una Cámara de Representación Territorial. Luego, ese es un ejemplo muy claro de problemas de estructura y de funcionamiento que tiene el modelo autonómico, pero hay muchos más. Tenemos un déficit de regulación en la propia norma constitucional del sistema de financiación. Tenemos un déficit de regulación de los elementos de colaboración, cooperación, ni siquiera están mencionados en la Constitución, ni siquiera hay una definición de cómo tienen que ser las relaciones entre los ejecutivos en relación con la división territorial del poder. No hay un enunciado del principio de lealtad institucional, si quieres llamar así, o el asunto de la Bundesruhe de los alemanes, que sería la lealtad federal, etcétera. Ni siquiera están mencionadas por su nombre las comunidades autónomas, porque se han ido haciendo conforme al ejercicio del derecho de autonomía, y hay una serie de problemas que serían susceptibles de mejora mediante una reforma constitucional. Y ahí es donde entramos los socialistas, y queremos hacer una reforma de la Constitución en clave federal, en sentido federal, al margen de nominalismos. Lo importante no es el nombre, sino la cosa. Y como decía Jordi Soventura, y hay por tanto que organizar el sistema constitucional español de tal manera que aquilate y refuerce esa evolución tan singular y tan productiva que ha tenido asumiendo las técnicas del federalismo.
Hoy por hoy los politólogos y los constitucionalistas en el mundo nos incluyen entre los modelos federales, pero señalan estas deficiencias. Nos incluyen entre los modelos federales no quiere decir que sea un Estado propiamente federal, es un Estado sui generis, un modelo autonómico que tiene mucho que ver con el modelo integral de la Segunda República, pero que ha evolucionado más allá hacia un ámbito federal. Y ahora de lo que se trataría era de, con toda la experiencia adquirida, con todo el estudio que se ha hecho del modelo autonómico, con el análisis doctrinal que ha puesto en pie el Tribunal Constitucional, que ha dibujado con palabras de Manuel Aragón lo que se llama la Constitución Territorial Española, podría, más los estatutos, con la experiencia de los estatutos de autonomía, podría aquilatarse una manera de reforma de la Constitución, eliminando todos los preceptos que ya no son necesarios y retocando aquellos que no sean, para hacer un modelo que funcione realmente con todos sus elementos como si fuera verdaderamente un Estado federal, porque ya funciona como si de un Estado federal se tratara, pero le faltan cosas. Esta es la idea que yo quiero destacar. Si nosotros queremos, después de tantos años, después de 4 décadas, relegitimar, revivificar, dotarle de mayor positividad a nuestro modelo constitucional, pues tiene que ser mediante una reforma constitucional. Pero ojo, una reforma no quiere decir un nuevo proceso constituyente, es algo muy diferente. Algunas fuerzas políticas hablan del proceso constituyente. Nosotros no necesitamos un proceso constituyente en absoluto. ¿Por qué? Porque funciona todo de una manera aceptable, en el sentido de que la división del poder, los órganos, los principios, los valores, la estructura general del Estado, todo está más o menos diseñado de una manera que no necesita ser cambiada del todo, sino que lo que necesita es adecuarla al paso del tiempo, adecuarla a la realidad que hoy vivimos, porque el mundo ha cambiado mucho y el mundo y España, la España de 2018 no es la de 1978. Entonces eso hay que cambiarlo y mejorarlo, y además, sobre todo cuando han pasado tantos años y hay un montón de españoles, una neta y clara mayoría, que no pudo participar en aquel proceso, aunque esto no es lo esencial, porque hay constituciones en el mundo que han evolucionado y que no han vuelto a ser, y que se han ido reformando de una u otra manera y no han sido cambiadas, y hay, en fin, toda la población no votó la Constitución, por ejemplo, norteamericana. Quiero decir que esto no deslegitima ninguna Constitución, por más que Jefferson dijera que cada Constitución habría que votarla, por así decirlo, en un plazo razonable de unos 25 años, porque por una cuestión generacional. Pero esto no es un argumento decisivo. Pero sí es importante que las generaciones vivas participen de uno u otro modo en la conformación de la norma institucional, de la norma fundamental del Estado, que es la Constitución. Bien, a partir de ahí, ¿qué reformas deberíamos de hacer? En el ámbito de la organización territorial, pues evidentemente habría que hacer muchas cosas. Yo me atrevo a señalar las más importantes desde mi punto de vista, pero hay muchas más. No quiero agobiaros con una exposición muy larga. Por lo pronto, como decía el Consejo de Estado en el famoso informe de 2006, habría que incorporar a cada comunidad autónoma ya con su nombre la propia norma constitucional. Yo añado que habría que incorporar también un principio de organización federal, si fuera posible. Si el consenso no da para tanto, tampoco pasa nada, porque, como decía antes, lo importante es la cosa y no el nombre. Después habría la posibilidad de desconcentrar determinados órganos constitucionales y de funcionamiento general del Estado en sitios distintos del territorio, para dotarlo con una política de reconocimiento y de integración de mayor sentido, integrador. Por ejemplo, se habla mucho, y a veces se lo toma la gente a chufla, que por qué no el Senado en Cataluña, en Barcelona. Pues probablemente si tuviéramos el Senado en Cataluña, a lo mejor no hubiera pasado lo que ha pasado, porque los catalanes se hubieran sentido más integrados en el Estado. Pero además esto es lo que ocurre en otros modelos federales, donde no todos los órganos están en la capital del Estado. Aquí, en la capital del Estado, lo que tiene que estar es la jefatura del Estado y el Congreso de los Diputados. Pero lo demás, ¿por qué no? En Alemania el Tribunal Constitucional está en Karlsruhe. ¿Por qué? Porque, y así podemos poner más ejemplos. ¿Por qué el defensor del pueblo tiene que estar también en Madrid, el Tribunal Constitucional de Madrid?
la agencia de no sé cuánto también, todo en Madrid, todo en Madrid. Eso es propio del centralismo. Y entonces un gesto muy bonito, muy integrador, muy razonable, en una España tan plural y tan diversa como la que tenemos, sería poder llevar algunos de esos órganos a sitios donde se pudiera con ello dar un gesto y conseguir un nivel mayor de integración. Y por otra parte, también hay que tocar el tema de la distribución de competencias. La distribución de competencias que tenemos ahora es un galimatías perfecto, porque juega con la asunción de competencias a través del estatuto, el binomio ese, constitución-estatuto, más otros elementos complejos como el llamado que daría el bloque de la constitucionalidad, hace que sea todo muy difícil de entender, muy complejo y muy difícil de delimitar. Y el Tribunal Constitucional, a su pesar, se ha tenido que convertir en un permanente delimitador de las competencias. En un permanente delimitador de las competencias. Y esto es malo para un Tribunal Constitucional. El Tribunal se tendría que limitar a resolver conflictos constitucionales, pero no a delimitar por sí mismo, haciendo una labor que es propia del constituyente. Por eso debería de llevarse a la Constitución un sistema claro y preciso de qué competencias son del Estado y cuáles pueden corresponder a la comunidad de otros. ¿Cómo se hace esto? Técnicamente se puede hacer copiando otros modelos federales. Por ejemplo, se podría establecer cuáles son, con toda claridad, las competencias del Estado, las pocas, cuantas menos mejor, que se compartan con las comunidades autónomas con arreglo al sistema base de desarrollo, y las que no sean compartidas ni sean estatales, pues serían en general propias de la comunidad autónoma. Es decir, habría una cláusula de que todo lo que no esté atribuido por la Constitución o al Estado o al Estado y a la comunidad autónoma conjuntamente pertenece a la comunidad autónoma, con lo cual se resolverían con claridad muchos de los conflictos políticos y constitucionales que ahora tenemos. En Alemania, por ejemplo, conflictos de esta naturaleza entre los Estados miembros y la Federación no hay más de 4 años de media, como mucho. Sin embargo, aquí en España nos situamos por encima de los 70, 80, o veces más. ¿Por qué? Porque tenemos un mal sistema de limitación de competencias y eso genera frustración, genera descontento y habría que buscar ese sistema al que me estoy refiriendo. También hay que evitar la invasión competencial del Estado. En el sistema base de desarrollo es muy fácil que el Estado invada las competencias de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque define las bases con tanta extensión que ahoga la competencia de la comunidad autónoma. O invade con competencias estatales, 149.1 primero o 149.1 13, ordenación de la economía, por ejemplo, invade la competencia de la comunidad autónoma. Y las comunidades se quejan con razón de que no tienen espacio propio para desarrollar sus propias políticas algunas veces. Y esto le da pábulo a los conflictos que estamos teniendo en algunos territorios. Bueno, pues eso habría que arreglarlo. Igual que habría que arreglar el sistema de financiación. La Constitución dedica 3 artículos al sistema de financiación, enumerando cuáles son los recursos de la comunidad autónoma, algunos principios generales y poco más. Incluso la LOFCA, tan importante como es, figura en la Constitución como una referencia posible, pero no necesaria. Podrá regularse, dice la Constitución, mediante la ley de financiación orgánica de financiación de la comunidad autónoma. Pero esa ley no puede ser potestativa, es necesaria, es obligatoria. Bueno, pues ahí hay que llevar a la Constitución, como pasa en otras constituciones federales, cuáles son los elementos centrales del sistema de distribución, de financiación de la comunidad autónoma. Y aquí me puede decir, bueno, ¿qué pasa? Un tema controvertido con el País Vasco y con Navarra, que tienen un sistema que es cuasi confederal. Bien, esto no debe de ser una piedra de escándalo, creo yo. Es un rasgo diferencial que tiene el País Vasco y tiene una explicación histórica. Entonces, es una singularidad que ampara la Constitución y no tiene por qué dejar de ser así. Lo que ocurre es que está mal definido el sistema de definición del cupo de Vasco y de la aportación naval. Y entonces eso redunda en desigualdad, porque tienen más recursos, tanto los vascos como los navarros, eso es obvio, y así los estudiosos lo han certificado con toda claridad en sus estudios. Lo que hace falta es, mediante la ley y el desarrollo, y quizás había que apuntillar un poquito esto en la propia Constitución, en la disposición adicional primera, pues establecer un sistema que no genere esa desigualdad, pero que conserve la singularidad que ellos quieren para sí. Porque ahora ponerse a eliminar eso significaría introducir un conflicto extraordinario, absurdo, innecesario,
con el País Vasco y con Navarra, cuando eso es algo que está consolidado y que tiene una aplicación histórica, pero no tiene por qué generar desigualdad. Y esa es la idea que nosotros proponemos para esto. Y aparte de eso, pues hay que incluir en la Constitución los principios de lealtad, de colaboración, de cooperación, y definiendo en la Constitución de manera sucinta, en sus elementos generales, cuáles son las técnicas que hay que poner para ello en pie, concretamente los convenios verticales, los convenios horizontales, las conferencias sectoriales, incluir también la conferencia de presidentes, todo eso habría que hacerlo. Y por supuesto el Senado, al que me he referido antes, habría que configurarlo como una verdadera Cámara que represente auténtica y eficazmente a los territorios. Esto se dice mucho. Y me podría decir, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues tomando un modelo comparado, a ver qué Senado funciona mejor. Y aquí hay acuerdo absoluto entre los constitucionalistas y los politólogos. El Senado, que no es exactamente un Senado, que funciona mejor, es el Bundesrat alemán, que se llama Consejo Federal. Pero funciona muy bien porque representa de verdad a los Estados miembros. Con sus problemas, porque en esta vida todos son problemas, y por muy bien que organicemos las cosas, pues al final se generan problemas. Pero este es el modelo que mejor representa a los territorios, y eso está clarísimamente estudiado y definido. Por ejemplo, yo os recomiendo la lectura del federalismo comparado. Hay un libro que se llama Los rostros del federalismo, del profesor Roberto Blanco, que no es precisamente una persona que le entusiasme demasiado el federalismo, pero lo estudia muy bien. Y ahí explica todo esto que yo estoy diciendo en un sentido ciertamente bastante coincidente, pero sobre todo a la hora de hablar del Senado, él explica muy bien y dando datos muy concretos de por qué el modelo del Bundesrat es el que mejor representa a los territorios. El modelo básicamente se ciñe a establecer una horquilla representativa donde van personas designadas por los gobiernos de los Estados miembros, con una representación democrática, evidentemente, pero indirecta, teniendo en cuenta la población de cada Estado. Y esa horquilla pues, permite un voto sindicado por cada territorio, que tiene que manifestarse siempre de la misma manera, que permite aglutinar los intereses y dar respuesta a los intereses de los Estados miembros. Porque claro, ¿quién conoce mejor los intereses de los Estados miembros que los gobiernos que lo están gobernando? Esa es la idea básica. Pero hay muchos detractores de este modelo porque dicen que eso no es representar auténticamente de manera democrática. Parten del presupuesto que la designación por el gobierno no es democrática. Lo democrático sería que lo eligieran los parlamentos. Y el problema que ven aquí, lo que opinan lo contrario, es que si los senadores son elegidos o bien por los parlamentos respectivos de manera proporcional o por los ciudadanos y ciudadanas, pues al final lo que se hace es replicar la división político-partidista y al final pues no se representan los territorios sino los intereses de cada partido político. Este es en definitiva el debate que hay sobre este tema. Y bueno, hay más cosas que hace falta reformar la Constitución desde el punto de vista, una cláusula europea. Nosotros el artículo 93 no nos sirve, tenemos que introducir una cláusula de relación con Europa adecuada, como ha hecho por ejemplo Alemania, que reformó la ley fundamental de Bonn a este respecto. O haría falta también cambiar el sistema de reforma constitucional, que es muy rígido y muy complicado. La reforma constitucional, como sabéis, puede ser a través de un doble procedimiento, el procedimiento ordinario y el agravado. Y los dos son muy difíciles, sobre todo el agravado. En el procedimiento ordinario se exige que haya 3/5 del Congreso y del Senado para hacer la reforma. Y luego hay un referéndum potestativo, es decir, que si lo piden una 10ª parte de senadores o una 10ª parte de diputados, pues habría que hacer un referéndum para que lo aprueben todos los españoles la reforma que se hiciera. Ya es difícil pero el más difícil es el otro, el agravado. Cuando se trata de reformar toda la Constitución, no toda en el sentido de todo y cada uno de los preceptos, sino en sentido general, es decir, un cambio que tenga esa posibilidad de entenderla como un cambio general. Y por otro lado, cuando se reformen los derechos fundamentales o se reformen el título segundo, la corona o algunos otros elementos que están definidos en el artículo 168. De tal manera que nos encontramos
con un sistema que exige 2/3, tanto en el Congreso como en el Senado. No voy a entrar en otros detalles diferenciadores, pero en general 2/3 en Congreso y Senado, para aprobar el principio de reforma, que luego tiene que ser, después de unas nuevas elecciones, revalidado por el Congreso y por el Senado, con otra misma, una mayoría también cualificada. Y finalmente, el referéndum una vez elaborado el texto de la reforma, habría que someterlo al referéndum de todos los españoles obligatoriamente, es decir, aquí menos posibilidad alguna de entenderlo como cuantitativo, que es obligatorio. Entonces, reformar la Constitución es muy difícil y debería de aflojarse un poco esa dificultad para poder ir adaptándola conforme evolucione la sociedad, conforme la sociedad considere que es necesario modificarla en aspectos concretos. Es importante no esperar a hacer la reforma de todo, porque al final eso se complica mucho. Lo hubiera sido mejor haber ido reformando la Constitución poquito a poco y no ahora todo de golpe. El problema que tenemos ahora es tan grande porque no hemos reformado antes poquito a poco, salvo las 2 reformas que hubo por el tema europeo, en las que no voy a entrar, pero lo lógico es que hubiera sido necesario ir poquito a poco reformando la Constitución, como ha hecho Alemania, que tiene ya 62 reformas de la ley fundamental de Bonn, o como ha hecho nuestra vecina Portugal, que tiene 7 reformas, o como ha hecho Francia, que tiene 21, etcétera, ¿no? Entonces, en eso estamos, y creo que esos son los elementos fundamentales. También creo importante subrayar que desde mi punto de vista había que reforzar también la autonomía y la suficiencia financiera de los municipios, distinguiendo los municipios rurales de los municipios de las grandes ciudades, porque la problemática es muy diferente. Y en ese sentido habría que hacerlo también intentando potenciar los mecanismos de cooperación intermunicipal que podrían generar sinergias de aprovechamiento de servicios que ahora mismo no tenemos, precisamente porque eso está no del todo bien definido en la legislación, ya sabemos, pero si hubiera una cabecera constitucional que así lo exigiera y lo demandara, pues probablemente tendríamos una legislación de desarrollo más acorde que la que ahora tenemos, que en absoluto no es. Y ya para terminar, quiero dar una pincelada sobre otros aspectos de la reforma. He hablado hasta ahora fundamentalmente de la organización territorial, pero es que también es importante reformar la Constitución en la dimensión social y en la dimensión democrática y en la dimensión institucional. No puedo entrar en detalle en todo ello, porque si no, no podríamos hablar. Pero sí que creo que es importante que al menos diga que habría que, en la estructura de la Constitución, habría que llevar algunos elementos que son derechos, dichos como tal, derechos, pero que en realidad no son derechos, sino que son principios rectores de la política social y económica, llevarlos a la sección primera del capítulo segundo del título primero, que es donde si hay verdaderos derechos, porque son justiciables directamente ante la jurisdicción ordinaria y en su caso en amparo ante el Tribunal Constitucional, cosa que no le ocurre ni a los de la sección segunda ni a los del capítulo tercero. Pongo ejemplos. El derecho a la seguridad social, es decir, el hecho de que haya prestaciones de la seguridad social está en el capítulo tercero y está protegido con una garantía institucional, por supuesto, y la legislación pues está establecida en unos términos que, aunque ahora hayan sido muy debilitados por el Partido Popular, pero están ahí, incluso el núcleo no lo van a poder eliminar nunca, pero ahora mismo está regulado bajo mínimos. Bueno, pues eso habría que llevarlo a la sección primera del capítulo segundo, como derecho a las prestaciones de la seguridad social y a todas las situaciones de necesidad, y llevar en concreto el tema de la renta mínima también a la sección primera, para que todas las personas tengan un mínimo vital suficiente que le permita vivir aún en las condiciones que se pudieran producir de crisis. Por eso habría que reformar también el artículo 135. Ojo, la reforma que se hizo en su día, muchas veces la gente no lo percibe, ni siquiera los políticos, pero en el apartado 4 contiene una referencia al modelo social. Bueno, pues nosotros queremos contrapesar el principio de estabilidad presupuestaria con un principio de estabilidad social que permita preservar los derechos sociales y las prestaciones sociales, incluso en las situaciones de crisis. Brindarlos de tal manera que cuando haya situaciones de crisis haya que sopesar las dos cosas, estabilidad presupuestaria y estabilidad social, para evitar un vaciamiento
del modelo social hasta dejarlo como si fuera un carcabón vacío, que en buena medida es lo que ha pasado a lo largo de estos difíciles años de gobierno del Partido Popular. Entonces, esa reforma yo creo que es muy importante, y aparte habría también que reformar las instituciones, mejorar la independencia del Poder Judicial, mejorar también algunos elementos del Tribunal Constitucional e introducir elementos de mayor participación política, de tocar algunos derechos, por ejemplo, actualizar el derecho a la vida del artículo 15 para impedir que pena de muerte, incluso en situaciones de guerra, que todavía serían posibles si el legislador orgánico lo quisiera cambiar, meter el derecho al olvido en el derecho de protección de datos, un nuevo derecho de participación ciudadana que permitiera un diálogo más directo con sus representantes, mejorar la iniciativa legislativa popular. Todo esto admite y necesita cambio en un sentido favorecedor de la democracia. Y en definitiva esto es básicamente lo que quería contaros. Seguro que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero creo que ya he hablado más de la cuenta y ahora me gustaría tener un debate. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, yo estoy muy agradecido que me hayáis permitido tener este momento de encuentro con vosotros. Gracias.